Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica. En este momento vamos a reflexionar en función de la metodología. Fíjense que en tiempos contemporáneos, es decir, en este que es su tiempo y mi tiempo, los saberes declarativos, procedimentales y actitudinales es fácil encontrarlos en cualquier espacio. Si bien en la escuela tradicional generalmente se señalaba que el conocimiento, la sabiduría, la ciencia únicamente se encontraba al interior de las aulas, es decir, solamente se encontraba en una institución educativa. Para este tiempo posmoderno, los saberes tanto declarativos, procedimentales y actitudinales es fácil encontrarlos en cualquier espacio, solo basta abrir su dispositivo para que ustedes con el buscador puedan ubicar cualquier saber declarativo que ustedes gusten, inclusive cualquier proceso, desde recetas hasta formas de cambiar filtros, de abrir un motor, cómo armar su computador, etcétera. Es decir, los procesos están expuestos, son fáciles de adquirir, es fácil de conocerles, es fácil su acceso, es fácil de practicarlos y es fácil de hacerse de ellos. Lo mismo la parte actitudinal, es fácil encontrar reflexiones, videos sobre las formas de comportarse en los diferentes espacios. Sin embargo, algo que caracteriza a la universidad y a la escuela en particular es la sistematicidad, la metodología para la enseñanza. Si bien si quisiéramos hacer alguna analogía entre la enseñanza que ofrece nuestra madre o nuestra abuelita o nuestros padres con relación a la enseñanza que se genera en las instituciones, podemos decir, es probable que en la casa, por medio de nuestra madre, sobre todo para los que fuimos formados a la antigua, la sandalia era excelente formadora. Sin embargo, ¿cómo podemos compararlo con un docente, la educación que nos forjó el docente? Si bien puede ser y podemos decir, no, es que mi madre me dio grandes enseñanzas, sí. Y sin embargo, ¿cuál sería la diferencia con el docente? Tal parece que la diferencia no es mucha. Sin embargo, en el momento en el que interrogamos o analizamos en función de la labor del docente, en ese momento encontramos que lo que le diferencia de otros formadores, de otros educadores, es la metodología, la sistematicidad, la serie de elementos, estrategias, actividades, tiempos, formas, estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, estrategias, actividades. Esa serie de elementos es lo que lo distingue de otros formadores que pueden encontrar en casa en cualquier otro de los elementos. De ahí entonces que el elemento rector o el elemento que distingue las instituciones académicas es la sistematicidad, la metodología, la forma de la enseñanza, las estrategias, las herramientas, los modos, los medios con los cuales se está enseñando. Y así entonces, si no se matricula un sujeto en una institución educativa, puede ser que tenga muchos saberes, sin embargo es probable que no sepa dónde emplearlos. Y así entonces puede señalar, es que yo aprendí tal cosa, pero no fui a la escuela. Sí, puede ser, muy bien, puede ser que sí los tenga. Sin embargo, ¿de qué forma los puede explotar? ¿Cómo puede sobresalir con esos saberes que ya posee? Por supuesto, le falta la credencialización. Y la credencialización consiste entonces en una serie de elementos desde cédula profesional, título universitario, constancias de estudios certificados, que son los que de alguna forma le acreditan como poseedor de esa sistematicidad y de esa metodología. Pues bien, la reflexión antropológica no es la excepción. Para generar antropología, para saber antropología, para estudiar antropología, para crear la ciencia antropológica, se requiere la sistematicidad, se requiere la metodología. ¿Qué entendemos por metodología? ¿Qué entendemos por método? La serie de pasos, la serie de elementos sistemáticos, progresivos, objetivos, con los cuales se genera la ciencia. Y la importancia de utilizar un método es que, así como tú llegas por medio de esa metodología, por medio de esa sistematicidad, a conclusiones, cualquier otra persona pueda generarlo. Es decir, puede llegar a las mismas conclusiones siempre y cuando le digas qué pasos, qué elementos, qué etapas estás generando para que logre llegar a tus mismas conclusiones.
Entonces, de esa forma se va generando la objetividad. ¿Qué entendemos por objetividad? La objetividad significa que está muy lejos de ser una idea, una creencia, un apegarse a lo que a mí me gusta, o de ser un mero capricho. En el momento en el que algo se objetiviza, es decir, se sistematiza, es decir, se hace científico, se teoriza, en ese momento deja de ser capricho de las personas o deja de ser creencia general, dado que es muy común que las personas tengan creencias, prejuicios sobre ciertas situaciones. Pero en el momento en el que se comienza la investigación y la rigurosidad científica, en ese momento se eliminan las creencias, los gustos, los caprichos, los deseos, las intenciones de cada sujeto en particular para convertirse entonces en un elemento de carácter científico. Y así entonces, ¿por qué decimos que la antropología filosófica requiere un método científico? Por la sencilla razón de que es una ciencia. Y la ciencia entonces no puede partir de meras especulaciones, no puede partir de la doxa, de la creencia, de la opinión, de los gustos de las personas. Tiene que buscar objetos, específicamente pruebas científicas que den fe, que den razón de todo lo que se está afirmando. En este sentido, entonces, podemos decir que la antropología filosófica es una ciencia holística porque integra varios elementos, es decir, las afirmaciones que se generan a partir de la antropología filosófica son tomadas de otras disciplinas, no es una disciplina pura. Y así entonces toma desde la física, la química, la biología, la historia, las ciencias sociales, la ética, la estética, etc. Es decir, la antropología filosófica investiga sobre todo hacer y quehacer del hombre, es decir, sobre todo lo que tenga que ver con el ser humano. De ahí entonces que requiera apoyarse en investigaciones de múltiples ciencias. Y en ese sentido entonces toma métodos de cada una de las ciencias, sin embargo uno en particular es el que se le atribuye o es el que generalmente se usa más en esta disciplina. Y así entonces el método que utilizamos en la reflexión antropológica tiene 4 pasos muy específicos. El primer paso es referente a generar las evidencias, es decir, buscar la serie de elementos que den prueba de que existe un fenómeno. Y así entonces podemos señalar, si yo afirmo que el ser humano es un elemento que ha generado sus propias condiciones para la destrucción, visto desde una situación fatalista, entonces puedo generar una serie de evidencias con las cuales dé fe de que en realidad existe la condición que el mismo ser humano ha creado para autodestruirse. Y así entonces analizamos las situaciones desde la violencia intrafamiliar, el acoso contra la mujer, la violencia contra la mujer, el no respeto contra la mujer, la situación de el uso de las drogas, el uso desmedido de los estupefacientes, etcétera. Una serie de condiciones con las cuales decimos cuál es el futuro del hombre. El futuro del hombre sería prácticamente la destrucción por él mismo, no por un elemento externo. Y así entonces puedo reflexionar en un número indeterminado de situaciones o condiciones por las cuales pueda dar fe de que el ser humano entonces ha creado sus propias condiciones, es decir, se está matando poco a poco él mismo. Y así entonces luego que reúna la serie de condiciones y pruebas para poder afirmar que existe en realidad ese fenómeno de autodestrucción del ser humano, entonces voy al siguiente paso. Y el siguiente paso es de análisis y división del problema. En esta siguiente etapa lo único que se tiene que hacer es desintegrar cada uno de los elementos. Y así entonces puedo señalar el elemento de la industria. En la industria, el ser humano que ha creado para autodestruirse es simple: la contaminación, los desechos químicos, los desechos tóxicos. Y así, por ejemplo, si hablamos por la situación de la minería, en el momento en el que un sujeto se encuentra con los gases que están en el subsuelo, pues prácticamente el mismo hombre por voluntad se está matando. Y así entonces esta etapa consiste en desintegrar, en analizar cada uno de las pruebas que he reunido, para pasar a la tercera fase, que es la composición o la síntesis, es decir, generar alguna especie de
de explicación sobre la condición o sobre los elementos que he buscado. Y así entonces preguntamos qué elementos son, qué gases son los que se encuentran en el subsuelo, que son los que están matando al ser humano que anda tras los minerales. Y así entonces la física, la química me contesta con unas respuestas muy simples, muy específicas respecto a los gases. Sin embargo, esta condición o esta serie de elementos me lleva a preguntar, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual el ser humano a sí mismo se está autodestruyendo? Y entonces la antropología me contesta con una situación de conciencia e inconsciencia, es decir, es consciente de que requiere dinero, es consciente de que requiere los minerales, es consciente de que requiere un estatus, una condición económica, un alimento, una estabilidad, y es el motivo por el cual voluntariamente se somete a respirar esos gases para poco a poco ir matándose. Sin embargo, una situación de inconsciencia, la situación de inconsciencia es que no se percata hasta que en un momento dado ya prácticamente sus pulmones están desintegrados. Y a veces se parte de esta idea, poco veneno no mata. Y a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar, sin embargo, poco a poco a todos los que están expuestos o comienzan a respirar esa serie de gases, les va a suceder en algún momento. Para terminar con una última fase que consiste en la revisión y la teoría, es decir, revisar la serie de elementos que se haya considerado de forma íntegra todo lo que influye para las condiciones en las cuales se está reflexionando, y por último generar como unas conclusiones generales que son propiamente la teoría o la ciencia, que en un momento dado podemos afirmar al estilo de Karl Popper que se genera una serie de conclusiones generales que son positivas, es decir, que son verdaderas, en función de que en un momento dado van a ser falsas. Es decir, la ciencia es ciencia en cuanto que es verdadera porque es objetiva y científica. Sin embargo, es objetiva y científica gracias a que en un momento dado puede ser falsa. Es decir, puede ser que no sea lo que en ese momento, lo que en otro momento estamos buscando. Como fue la situación, por ejemplo, del átomo. Recordarán ustedes que hace algún tiempo se generó como la investigación sobre la materia y se descubrió que la partícula más pequeña de la materia era el átomo. No pasaron muchos años cuando se descubrió que no, inclusive por eso se le llamó átomo, es decir, átomé, que significa sin partes. Sin embargo, con el pasar de los años, que no fueron muchos, hemos descubierto que esa teoría, esa ciencia no era verdad, porque en realidad sí existen partes en el átomo. Que son electrones, protones, neutrones y así sucesivamente, a tal grado, por ejemplo, que en este tiempo posmoderno hay una teoría pues ya nueva sobre la situación de la materia, que en pocas palabras no tiene nada de relación con lo que en un primer momento se había descubierto. Es decir, una ciencia solo es válida en la que puede ser falseable, es decir, puede ser comprobable que no es verdad. Y pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Esto fue la reflexión sobre el método antropológico. Hasta la próxima.